Europa está lista para liderar una fuerza multinacional en Ucrania como parte de la propuesta de Estados Unidos para un acuerdo de paz con Rusia. Así lo anunciaron los líderes de Alemania, Reino Unido, Francia y otros 8 países europeos en el marco de una reunión que ha tenido lugar aquí en Berlín. De acuerdo con los líderes europeos, esta coalición de voluntarios, que contará con el apoyo estadounidense, podría ayudar en la regeneración de las fuerzas ucranianas, también a reforzar la seguridad de los cielos de Ucrania y a mantener la seguridad marítima, incluso operando dentro de suelo ucraniano. Bienvenidos a la actualidad en análisis. Hoy les saluda Carol Guerrero y para valorar las implicaciones de esta propuesta europea respaldada por Washington, me acompañan Marina Mirón, investigadora en estudios de guerra del King's College de Londres, y también el periodista Ricardo Marquina. Los dos, muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto. Ricardo, comienzo contigo para que por favor nos cuentes detalles sobre esta llamada fuerza multinacional. Bueno, lo que sabemos de momento es que estaría liderada, como comentáis, sobre todo por Reino Unido, también por Francia, países como Polonia y los nórdicos, que serían los más comprometidos en este esfuerzo de llevar la paz a Ucrania, poniendo de su parte otros países, como por ejemplo, y para sorpresa de nadie, España o Italia, pues sí quedan siempre un poquito más rezagados. Contaría con el, como comentabais, con el apoyo directo de Estados Unidos, que tendría ese artículo 5 a la carta, que no será llamado así, se encontrará otra formulación en la cual se garantizaría que si Rusia intenta un nuevo ataque contra lo que quede de Ucrania, una vez acordado este hipotético acuerdo de paz, pues todos estos socios acudirían en defensa de Ucrania. Sabemos que Estados Unidos no quiere tener botas sobre el terreno. Estados Unidos lo que daría es inteligencia, es una alerta temprana para avisar de movimiento de tropas, y serían los países europeos quienes llevarían el peso tanto de la regeneración del ejército ucraniano, que quedarían 800.000 militares, como de la hipotética presencia de soldados europeos en suelo ucraniano, algo que va a ser muy conflictivo en los meses que vienen, porque esto de prosperar va a llevar muchos meses de negociación todavía. Marina, a propósito de todo esto que nos cuenta Ricardo, en la práctica, ¿cómo funcionaría esta fuerza multinacional y quién la va a financiar? Buenos días. Pues lo veo bastante difícil porque, claro, hemos hablado varias veces sobre una posibilidad de tener una fuerza multinacional desplegada a Ucrania para mantener o para observar el cese-fuego, pero todavía no se ha acordado nada al respecto. Es decir, que el papel de esa fuerza no me queda muy claro. Es decir, que esa fuerza, digamos, permanecerá en el continente europeo, pero fuera de Ucrania, y se desplegará en caso de un ataque. ¿O habrán también soldados europeos o soldados de los Estados miembros de la OTAN en Ucrania, por ejemplo, para apoyar a las fuerzas ucranianas, para ayudar con cuestiones logísticas, con cuestiones de defensa aérea? Entonces eso es lo que no queda claro, por un lado. Por otro lado, sabemos que Rusia también ha dicho muchas veces que no va a permitir las fuerzas de la OTAN en el territorio ucraniano. Es decir, que puede ser que es un punto que seguramente le satisface a Ucrania y al presidente Zelensky, porque así de esta manera tendría una garantía de seguridad, y lo importante es que los Estados Unidos han dicho que participarán en ello. Pero por otro lado, en cuanto a las negociaciones, no vamos a llegar a ningún lado. Y también una pregunta importante es que ¿quién pagará? Es decir, que sabemos la situación dentro de la Unión Europea, sabemos la situación económica en el Reino Unido y también en los Estados Unidos. Es decir, que alguien tendrá que asumir la cuenta. ¿Y quién será? Porque Ucrania sabemos que no tiene dinero. Ucrania necesita dinero, necesita apoyo financiero, necesita apoyo para la reconstrucción del país. Y una fuerza así, sostener una fuerza así, desplegarla, es bastante caro. Entonces yo no veo ningún modo cómo podría ejecutarse este plan. Bueno, Ricardo, a propósito de lo que nos menciona Marina sobre la posición de Rusia, ¿cuál es la postura de Moscú en torno a esta iniciativa lanzada aquí en Berlín? Bueno, con respecto a estas últimas declaraciones no hay una respuesta
inmediata, pero tenemos muchas anteriores. Putin, Lavrov, el portavoz Peskov, María Sajárova, todos los propagandistas del Kremlin han dicho por activa y por pasiva que nunca aceptarán botas extranjeras de países de la OTAN en suelo ucraniano, con lo cual es una respuesta que seguramente se repita ahora. No quieren tener una fuerza extranjera porque si ya les está costando avanzar kilómetros, pocos kilómetros con sudor y sangre, pues sería inimaginable avanzar contra fuerzas bien formadas y bien equipadas de la OTAN, con lo cual esa va a ser seguramente la respuesta que escucharemos en las próximas horas. Por otra parte, sí que hemos escuchado a Lavrov, el ministro de Exteriores ruso, que ha vuelto a decir básicamente lo que decía en 2021, que quieren que la OTAN se retire de los países bálticos, que se retire a las fronteras de 1997, que quiere que en Ucrania pues quieren dictar qué se tiene que hacer políticamente en Ucrania con el idioma ruso, con el patriarcado de Moscú, con la cultura rusa, cuál ha de ser la lengua oficial. O sea, realmente Rusia no ha tirado la toalla de sus planes maximalistas, que básicamente consisten en hacerse con el control efectivo de toda Ucrania, ya sea absorbiéndola como una parte intrínseca de su territorio o como un estado satélite, como podría ser Bielorrusia o como Moldavia en la etapa anterior a Maya Sandu. Con lo cual, esos elementos que está mencionando Lavrov, la ha mencionado esta misma mañana, hacen imposible pensar que un acuerdo esté cerca, porque Rusia sigue insistiendo que lo que quieren es dictar el futuro total y absoluto de las políticas internas de Ucrania. Marina, a propósito de esto que nos dice Ricardo, el canciller alemán Friedrich Merz afirmó en conferencia de prensa que cree que ambas partes están más cerca de un verdadero proceso de paz desde que Rusia comenzó esta invasión a gran escala de Ucrania. Pero tengo entendido que Ricardo no lo ve de esa forma. ¿Crees tú que hay avances reales con esta propuesta? Yo no lo creo tampoco, porque claro, ¿qué es lo que tiene que decir un político? Un político no va a decir que estamos dando vueltas y no podemos llegar a un acuerdo o algo que se podría ejecutar de inmediato. Entonces, una parte tenemos aquí, por una parte, la retórica política para significar que algo se está haciendo, pero realmente si contamos con lo que dice Ricardo, que los rusos se han opuesto a botas internacionales en el terreno ucraniano, entonces ya desde el principio se puede entender que los rusos nunca se pondrán de acuerdo con ello. La otra cuestión es que lo veo un poco como un juego diplomático para decir, mire, nosotros hemos aceptado que Ucrania ya no va a pertenecer a la OTAN en el futuro, ya ha dejado esta idea a cambio de garantías de seguridad. Estas son las garantías de seguridad. Entonces hemos cumplido con un punto clave para Moscú. Y ahora Moscú tiene que responder. Esto es nuestra propuesta para mantener la apariencia de que Moscú o Kremlin es el que no quiere la paz. Entonces yo creo que es un juego diplomático, sabiendo exactamente que los rusos dirán que no, y entonces los europeos y Ucrania pueden decir a Donald Trump, mire, el señor Trump, los rusos no quieren paz. Y entonces de esta manera se puede sacar a lo mejor más apoyo por parte de los Estados Unidos. Bueno, con estos detalles que se han mencionado hasta ahora sobre esta propuesta, Ricardo, ¿a quién crees tú que favorece más con lo que conocemos? Repito. Bueno, hay argumentos para todos los gustos. Aquí ya depende de la camiseta que lleves puesta, pues te gustará una cosa más o la otra, podrás decir que esto es una victoria para unos o para otros. Evidentemente se puede argumentar que esto es una victoria sin paliativos para Rusia, conseguirá, si se firma lo que se está intuyendo, esa retirada de Ucrania de todo Donbass, esa no pertenencia de Ucrania a la OTAN, ese reconocimiento internacional de Donetsk, Lugansk y Crimea como territorios legalmente rusos. Eso sería se puede vender y si eso se firma, evidentemente el Kremlin lo hará
lo venderá como una victoria rusa político-militar. En cambio, también podemos argumentar que, por otro lado, Ucrania ha conseguido frenar al que se suponía que era el ejército más poderoso de toda Europa, ha resistido 4 años de manera heroica, ha salvado su autonomía como Estado, el Estado va a sobrevivir y no ha conseguido la OTAN, pero ha conseguido un artículo 5 a la Carta que le defiende frente a Rusia y encima seguramente se lleve un ingreso vía express a la Unión Europea. Con lo cual también se puede argumentar que sí, bueno, Ucrania ha perdido cosas, pero es el vencedor moral de esta guerra. Como digo, hay argumentos para ambos bandos, lo cual, si esto se cumple, sería bueno, porque quiere decir, en unas negociaciones cuando no todo el mundo pierde y no todo el mundo gana. Eso es el espíritu mismo de una negociación. Si solo uno gana es que ha habido vencedores y vencidos. Evidentemente, Ucrania es la que va a perder cosas de aquí, porque a Rusia nadie le ha quitado territorio, a Rusia nadie ha bombardeado sus principales ciudades de manera masiva. Entonces, evidentemente, si hay un perdedor, es Ucrania, pero que a la vez se puede considerar afortunada si quiere hacerlo, si quiere mirarlo desde el prisma positivo de haber conseguido sobrevivir Ucrania como Estado independiente. Marina, ¿cuál es tu perspectiva al respecto? ¿Compartes el argumento que nos da Ricardo? Sí, estoy completamente de acuerdo porque cada uno va a intentar inventar su narrativa, porque tenemos también la guerra en el espacio informativo. Y para Ucrania será importante decir que todavía nos queda un trozo del país. Hemos conseguido resistir el ejército tan grande como un ejército ruso. Los rusos no han podido conquistar todo el territorio ucraniano. La invasión, los planes de la invasión inicial se han frenado por el ejército ucraniano. Ucrania ha podido fortalecer sus lazos tanto con la Unión Europea como con otros países como Australia. Entonces tiene ahora más aliados. Um, Va, por ejemplo, también, aunque no, digamos, con relación al ingreso a la OTAN, esto ha sido un problema ya hace más de 10 años, porque Ucrania no ha podido cumplir con los requisitos. Lo mismo está relacionado con el ingreso a la Unión Europea. Y aunque no ha conseguido lo de la OTAN, porque todavía no va a cumplir los requisitos, el ejército ucraniano puede colaborar con los ejércitos de los miembros de la OTAN, lo que han hecho en los últimos 10 años. Puede contar también con la entrada en el mercado europeo y ser un miembro de la Unión Europea, lo que querían los ucranianos, si nos acordamos del Maidán en 2014, justo eso es lo que quería la población ucraniana. Entonces, si le da la vuelta a la narrativa, bueno, hemos perdido mucho, pero también hemos ganado mucho en términos del capital político, en términos de la entrada a un mercado, al mercado europeo, y también en cuanto a las garantías de seguridad y aliados. Para Rusia, claro, si comparamos únicamente en términos territoriales, si comparamos 2022 con ahora o 2021, antes de la invasión, entonces Rusia puede decir que sí que hemos ganado algo, hemos cumplido, hemos liberado la población que habla ruso, que ha sufrido bajo el liderazgo ucraniano. Entonces, para Rusia sí que también se puede declarar como una victoria, porque los objetivos de Putin no han sido muy claros. Entonces se pueden interpretar de muchas maneras. Yo creo que por eso se han formulado de tal manera para decir en cualquier caso, sí hemos ganado. Miren, toda la OTAN no ha podido frenar a nuestro ejército. Y tenemos ahora los territorios bajo nuestro control. Entonces, yo creo que ambos lados pueden crear una narrativa para satisfacer la opinión pública. Ricardo, hace algunos días los gobiernos de la Unión Europea acordaron inmovilizar indefinidamente activos rusos por más de 200.000 millones de euros
congelados desde el inicio de la invasión a gran escala de Rusia a Ucrania. ¿Qué rol pueden jugar estos activos rusos en una eventual negociación de paz con Moscú? Bueno, son una moneda más de cambio en las negociaciones, y yo soy de la firme convicción de que Europa no tiene las agallas para realmente confiscar. Congelar esos fondos es algo que ya sucedía, o sea, ponerle la palabra detrás indefinido no cambia absolutamente nada, ya estaban congelados, Rusia no podía tocar esos fondos. Quedarse con ellos y utilizarlos para ayudar a Ucrania. Yo creo que eso no va a pasar. Hay demasiados riesgos monetarios, económicos a largo plazo que vienen con esa jugada, y Europa es bastante cobarde en lo que se refiere a tomar riesgos que puedan afectar a su economía a largo plazo. No creo que lo vayan a hacer, pero sí que puede ser una moneda de cambio, pues, para esas posiciones maximalistas que comentábamos antes de Rusia. Por ejemplo, esa petición de Rusia de que la OTAN se retire de las tres repúblicas bálticas. Bueno, pues tú retiras esa posición y yo te libero los fondos. Podría ser yo la única salida que veo aquí. Creo que estamos en un callejón sin salida, de todas, pero con respecto a los fondos congelados en Bruselas, yo creo que van a ser evidentemente una moneda de cambio que Europa va a intentar agarrar todo lo que sea indispensable para utilizarla en un punto en las negociaciones. Marina, de otra parte, la Unión Europea amplió las sanciones contra la red petrolera rusa y endureció el cerco a la llamada flota fantasma, que le ha permitido a Moscú seguir comercializando su petróleo. Hasta el momento, Rusia ha sabido esquivar bastante bien las sanciones. ¿Puede esta ampliación de sanciones tener un impacto real o esto es más bien simbólico? Bueno, lo que tenemos que entender es que no se puede medir el efecto de las sanciones de inmediato, es decir, lo primero es que hay que esperar. Y también si miramos otros países como Irán, Corea del Norte, estos países han podido evitar sanciones sin ningún problema si sus economías han sido frenadas por las sanciones, pero sin embargo se han encontrado aliados que les están apoyando. Y en caso de Rusia, Rusia seguramente tiene más peso global y más aliados que un país como Irán. Y también nos acordamos del resto de los países de BRICS que trabajan con Rusia. Es decir, que yo lo veo como un acto más bien simbólico, político, pero no veo la posibilidad de realmente frenar las ganancias de Rusia, porque siempre habrá una manera de evitar sanciones, porque Rusia también ha utilizado su diplomacia para, para buscar aliados en todos los continentes y para asegurarse de que las sanciones no van a frenar su economía. Ricardo, brevemente, ¿también crees que es algo simbólico? Las sanciones pesan, van haciendo mella, necesitan mucho tiempo. No son cosas cortoplacistas, son cosas que necesitan tiempo, pero evidentemente la economía rusa está tocada. Esto pues se suma. Simbólico no es, todo suma, pero desde luego no es definitivo. Marina Mirón, Ricardo Marquina, muchas gracias por habernos acompañado en este análisis. Gracias a ustedes. Muchas gracias.